en la clínica hemos podido comprobar que con este tratamiento, en una primera fase, conseguimos, con una serie de sesiones, reactivar neuronas que habían quedado bloqueadas funcionalmente, y con eso se reactivan de forma rápida funciones que el paciente había perdido. Pero además, una vez reactivado todo ese material, toda esa área de alrededor de la zona lesionada, el paciente recupera algo que es consustancial con el sistema nervioso, que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal en concreto en el área donde más falta hace, que es justo alrededor de la zona lesionada, porque es allí donde nos interesa generar nuevas conexiones neuronales. La plasticidad neuronal, para que nos entendamos, es una capacidad característica del sistema nervioso que le permite alargar sus neuronas para aproximarse a otras y así establecer contacto y conexión, por tanto, con otras áreas del cerebro. Cuando se produce una lesión cerebral, se ha perdido la conexión entre diferentes zonas y la plasticidad neuronal es esencial en esa zona para mejorar aquello que se ha perdido. Como decía, el tratamiento NAD permite de entrada reactivar neuronas que habían quedado bloqueadas funcionalmente pero que estaban allí. Pero más allá de eso, una vez reactivadas esas neuronas, adecuadamente estimulado el paciente con su rehabilitación, etc., puede seguir generando plasticidad neuronal en ese área donde estaba el bloqueo, donde estaba la lesión, donde se ha producido la destrucción de neuronas. En cambio, el planteamiento habitual es que el paciente, una vez terminados esos 18 meses, 22 meses después de la lesión, ya no se tienen expectativas de mejora. ¿Y por qué? Si la plasticidad neuronal es algo consustancial con el sistema nervioso. Pues por una razón muy sencilla. Para tener plasticidad neuronal necesitamos tener actividad de las neuronas. Nadie aprende un idioma si no intenta entenderlo. Nadie mejora la caligrafía si no practica para hacerlo. Por tanto, cuando una área de alrededor de la zona lesionada donde nos interesaría tener la plasticidad neuronal ha quedado bloqueada funcionalmente, es imposible que no habiendo actividad se genere plasticidad allí donde se necesita. En cambio, si retiramos ese material residual y esas neuronas vuelven a tener funcionalidad, el proceso o el esfuerzo rehabilitador que hace el paciente, haciendo sus trabajos, sus intentos de mejora, sus ejercicios de rehabilitación, van a ser recompensados con esa plasticidad neuronal, con ese alargamiento de neuronas que permitirá en el momento que se produzcan las conexiones, la aproximación suficiente y la conexión, que se recuperen funciones. Y esto lo vemos aquí en la clínica. Después de un tiempo determinado en el que el paciente en las primeras sesiones es capaz de recuperar funciones perdidas de forma rápida porque corresponden a esas neuronas que ya están ahí y que simplemente estaban dormidas por el bloqueo funcional, en reposo, digámoslo así, posteriormente con la adecuada estimulación el paciente, si mantenemos ese área limpia, va a seguir haciendo nuevas conexiones. Y vemos como pacientes que acabaron esa primera fase con unas determinadas mejoras, si van haciendo de vez en cuando alguna sesión de mantenimiento para retirar el material residual que pueda acumularse como consecuencia de la propia actividad de una zona que no tiene una capacidad de drenaje tan buena como antes porque hay un área destruida. Si retiramos de tanto en tanto, con una sesión de mantenimiento, digamos, de esas condiciones y el trabajo del propio paciente, vemos cómo siguen mejorando y que funciones que habían perdido las recuperan aunque hayan pasado años, incluso aunque hayan pasado años desde que recuperamos la función a consecuencia o como efecto del tratamiento NAD. Y siguen, dicen, mira, no tengo capacidad para hacer la flexión del bíceps, y de repente, un buen día, empieza a hacer la flexión del bíceps. Esto lo vemos aquí en la consulta. Esa plasticidad neuronal que ya no se espera en el paciente neurológico tras una lesión cerebral, aquí la podemos ver. Y además es de lógica, porque lo que estamos haciendo es recuperando la actividad
justo allá donde hace falta para que se produzca este crecimiento, esta nueva reconexión y por lo tanto la reactivación de funciones más allá del tiempo. Esto es muy importante, esto cambia el paradigma. Esto quiere decir que un paciente con una lesión cerebral puede en realidad seguir mejorando durante toda su vida. Con la adecuada estimulación puede seguir mejorando durante toda su vida.